En esta ocasión vamos a ver el tema de números mixtos, ya que hay algunos niños que todavía batallan un poquito en poder identificarlos. Entonces, espero este video les sirva. Antes de empezar con ejemplos de hacer operaciones, primero necesitamos saber qué es un número mixto. Entonces, recordemos que es una manera numérica de representar una fracción. Pues aquí puse varios ejemplos de fracciones. Acuérdense que una fracción es una división donde el número de arriba se va a dividir entre el número de abajo. En un video anterior vimos fracciones y los empezamos a poner como si tuviéramos un pastel. Entonces, ¿qué quería decir? Por ejemplo, tenía un pastel que lo iba a dividir en 5 partes iguales. Podría ser un rectángulo o lo normal que se hace un círculo. Entonces, 2, 3 en 5 partes iguales, y de esas partes, por ejemplo, aquí voy a agarrar 3 de 5. Entonces, eso representa una fracción, sería una parte del pastel, una parte de una cierta cantidad. Entonces, ahorita vamos a ver números mixtos. Entonces, esta es una manera numérica de representar una fracción mayor que la unidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga estas divisiones me deben de dar mayor que 1. Por ejemplo, aquí 3 entre 5 no nos da mayor que 1, es un decimal menor que 1, pero 9 entre 8 sí. Entonces, por eso lo encerré aquí y le puse una palomita. Todas las divisiones que yo haga, donde el número de arriba lo divide entre el número de abajo y esa división me dé mayor que 1, a esas fracciones se les llama fracción impropia, donde el número de arriba siempre va a ser más grande que el de abajo. Entonces, podemos tener varios ejemplos, por ejemplo, 7 tercios, 8, no sé, medios. Aquí pues me va a dar un entero, puede que me dé enteros sin una parte en fracción. Entonces, por ejemplo, no sé, 9 medios. Voy a ponerlo por medios para que se les haga un poquito más fácil porque son los primeros. Entonces, número mixto. El número de arriba es más grande que el de abajo. Entonces, es una fracción impropia y la puedo poner como un número mixto. ¿Qué quiere decir? Puedo ponerlo como una parte entera y la otra parte dejarla en fracción. Por ejemplo, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 7? Entonces, si yo multiplico 3 por 2, me da 6, pero 3 por 3 me va a dar 9, entonces se pasa. Entonces me quedo con el número donde no se pasó. Entonces sería 3 por 2 me da 6. Entonces, yo hasta aquí tengo 6 tercios, el numerito de abajo. ¿Por qué? Estoy convirtiendo o estoy separando la fracción que yo tenía en una suma de dos fracciones, donde la primera me dé un entero mayor que 1 o igual a 1. A partir de 1 se puede tomar en cuenta, y ya la otra parte que me hace falta es para completar lo que tenía aquí. Entonces, 6 tercios es 2 enteros más un tercio que me hace falta, se completa el inciso A, que es 7 tercios. Entonces, esta fracción la puedo poner como 2 enteros, un tercio. Y así puedo hacerles con la que sigue. El inciso B, por ejemplo, 8 entre 2, ahí me da exacto, es 4. Entonces, no hay necesidad de poner un número aquí a un ladito, pero acá sí. Si yo divido 9 entre 2, nos va a dar un decimal. Entonces, revisamos cuántas veces cabe el 2 en el 9. 2 por 4 nos da 8. Entonces, hasta aquí tengo 8 medios. ¿Por qué? 8 entre 2 me da 4. ¿Cuántos medios me hacen falta para que se complete la fracción que yo tenía acá? Pues me falta uno nada más. Entonces, esta fracción la puedo poner como 4 enteros, un medio. ¿Cómo vamos a saber si la respuesta que pusimos la pusimos bien? Por ejemplo, la primera. Yo ya puse mi respuesta, tengo algún examen y quiero saber si me va a salir bien. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar
el entero por el de abajo y a ese número que me dé ahí le voy a sumar lo que tengo arriba. Paso por paso, ¿no? Sería 2 por 3 me da 6, más el que estaba arriba, más 1 me da 7. Entonces ya con eso tengo 7 tercios. Es como lo voy a comprobar, ¿no? Aquí pues no había nada, este queda igual, este es 4. Acuérdense que hay fracciones equivalentes, la puedo poner como 8 medios, pero acá que sí me quedó un número mixto, sería 4 por el de abajo, 4 por 2 nos da 8, más el de arriba, más el 4 por 2, 8 más 1 nos da 9. Entonces tenemos 9 medios. Entonces ya sabemos pasar de número mixto, de fracción impropia a número mixto y comprobar si ese número mixto que yo puse, lo puse bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hacer problemas. ¿Cuáles van a ser los problemas? Pues necesitamos hacer operaciones con esos números que tenemos ahí. Entonces, voy a pasar a otra hojita. Por ejemplo, me pueden decir cuánto es 3 enteros, un quinto, más 5 enteros, no sé, 9 medios. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar las respuestas de ese problema? Entonces, primero que nada hay que sumar los números enteros, o sea, la parte entera, que vienen siendo los números que están aquí en grande. Sería 3 más 5 nos da 8. Entonces, tenemos 8 enteros. Ahora hay que ver en la parte que nos queda en las fracciones, la voy a poner de otro color para que se distinga. ¿Cómo le voy a hacer acá? Lo voy a poner aparte para sumar un quinto más 9 medios. En un video anterior vimos cómo se sumaban dos fracciones. Podemos utilizar el método de la mariposita, nada más que al final algunas veces vamos a tener que simplificar la fracción. Si no, hay que buscar el número, aquí el mínimo común múltiplo que hay entre 5 y 2. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo la tabla del 5 y la tabla del 2, hay que ver en el primer número donde se juntan las dos tablas, ¿sí? Para que nos dé directo. Entonces, por ejemplo, aquí, el número más chiquito donde se juntan los dos sería 10. Entonces necesito convertir las dos fracciones que tengo en décimos para poder sumarlas directamente. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces agarramos otro color. Para que este 5 se convierta en 10, lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, al multiplicarlo por 2, también multiplico por 2 arriba. El número que esté arribita también se multiplica por 2. Entonces, 2 por 1 nos da 2. Acá el número de abajo es 2, pero necesito que se convierta en 10. Entonces el número de abajo lo multiplico por 5. ¿Qué quiere decir? Que el número de arriba también lo voy a multiplicar por 5. Entonces revisamos 9 por 5 nos da 45. Ya con eso, ahora sí podemos sumarlos. Tengo 2 décimos más 45 décimos, me da 47 décimos. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos esto? Lo voy a venir a poner aquí, 47 décimos. Si se dan cuenta, la parte de arriba quedó más grande que la parte de abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estas partecitas que yo puse aquí, hay otra parte entera. Entonces, antes de poner la respuesta, primero necesitamos esto de acá, hacerlo más chico
o poner la fracción equivalente o el número mixto que nos quedó en esa parte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hay que ver cuántas veces cabe el 10 en el 47. El 10 en el 47 cabe 4 veces. Entonces, acuérdense, la parte entera por el de abajo, 4 por 10 nos da 40. Entonces, con la parte entera que yo tengo aquí, 40 décimos más cuántos décimos me hacen falta para poder que me quede el 47. Entonces, me faltan 7. Pues, ¿qué quiere decir? Este 47 décimos que yo tengo acá, necesito sumarle su parte entera y su parte en fracción. Entonces, tengo un nuevo número, es 4 enteros, 7 décimos, que se termina convirtiendo, ahora sí, sumo la parte entera, 8 más 4, lo ponemos y me da 7 décimos. ¿Cómo voy a saber yo que ya terminé? La parte de arriba no puede ser más grande que la de abajo. Entonces, necesitamos poner atención en esa parte porque si no, nos va a salir mal la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Primero vamos a ver sumas. Ajá, por ejemplo, tengo otro. Hay uno que dice 3 enteros, 1/2, más 4 enteros, 2/3. Entonces, hacemos lo mismo. La parte entera la podemos sumar directo. 3 más 4 nos da 7. Y ahora hay que ver en otra cuenta aparte cómo le hago para sumar 1/2 más 2/3. Necesitamos común denominador o el mínimo común múltiplo de 2 y 3. Si ponemos la tabla del 2 sería 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Si continúo la tabla de 3, 3 por 1 nos da 3, 3 por 2 nos da 6 y 3 por 3 nos da 9. Entonces, si se dan cuenta, el primer número donde se juntan las dos tablas es en el 6. Ese es el mínimo común múltiplo. Entonces, quiere decir que ese 2 yo lo tengo que convertir en 6, pero también el 3 que está acá tiene que ser 6. ¿Cómo convierto el 2 en 6? Pues se multiplica por 3, pero también a lo que tenga en la parte de arriba. Entonces sería 3 por 1 nos da 3. Ahora, ¿cómo convierto este 3 a 6? Multiplico por 2, pero también arriba. 2 por 2 nos da 4. Entonces, sumamos otra vez esto, la parte de abajo queda igual y la parte de arriba, ¿cuánto es 3 más 4? Nos da 7. Si se dan cuenta, nos volvió a quedar aquí en la parte de arriba más grande que el de abajo. Entonces no hay problema. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 7? Cabe una. Y hay que ver cuántos sextos nos hacen falta para completar el 7 sextos. Si todavía estoy dudando cómo se hacen, acuérdate que es multiplicar el número entero por el de abajo. 1 por 6 da 6. Entonces yo tengo 6 sextos. ¿Cuántos me faltan? Que es el número que yo voy a poner acá, para que al sumar los números de arriba me quede un 7. Entonces me falta 1. El número que yo busco de 7 sextos es un entero, un sexto. Entonces me regreso a la parte entera que ya llevábamos, que ya habíamos sumado, le tengo que sumar un entero, un sexto. Entonces sumamos otra vez, partes enteras nada más, da 8 y dejo la fracción que me quedó aquí a un ladito igual. Son 8 enteros, un sexto, porque ya el número de arriba es más chiquito que el número que nos quedó aquí abajo. Entonces, cualquier problema que te pongan se va a hacer igual.
Entonces, a ver, vamos a hacer otros dos ejemplos para que haya un poquito de práctica. Por ejemplo, si los números, por ejemplo aquí, un entero, un cuarto, más dos enteros, un cuarto. Si el número de abajo ya es igual, no hay problema. ¿Por qué? Porque lo puedo sumar o restar directo. Entonces, los enteros sería 4 más 2 da 6 y un cuarto más un cuarto nos da 2 cuartos. El número de arriba sí es más chiquito que el de abajo, pero lo puedo hacer más chico todavía. ¿Qué es más chico? Hay que buscar una fracción equivalente de 2 cuartos. Acuérdense que las fracciones equivalentes puedo multiplicar ya sea arriba y abajo o dividir arriba y abajo entre el mismo número para que esto se haga más chiquito. Entonces, si divido arriba entre 2, nos da 1, o si le saco mitad, nos da 1, y si le saco mitad abajo, nos va a dar 2. Entonces, lo puedo poner como 6 enteros, 2 cuartos, o como 6 enteros, un medio, si es que la maestra me pide el número más chiquito. ¿Sí? Entonces, un último, ¿cuánto es 3 enteros, 5 octavos más 2 octavos? ¿Qué pasa en esta parte? Cuando el número que está aquí no se pone, no voy a tener que sumarle ni restar nada al número que ya está acá, a menos que la respuesta que me salga de estos dos sea mayor que 1, ¿no? Entonces, por lo pronto, el entero queda igual, porque en esta parte no me dice que le sume o le reste nada, pero ahora hay que ver cuánto es 5 octavos más 2 octavos. Acuérdate que si la parte de abajo es igual, se pasa directo y nada más tenemos que sumar la parte de arriba. Entonces, 5 más 2 da 7 y 7 es más chiquito que el 8. Entonces, se lo ponemos aquí nada más. 7 y 8 abajo. La respuesta de esto es 3 enteros, 7 octavos. No sé si a lo mejor se te está haciendo un poquito difícil, pero hay que hacerlo, hay que hacer un poquito más de problemas para que se agarre un poquito más de práctica y sea más fácil el resolver un problema. Entonces, ahora sí, último, ¿cuánto es 4 enteros, un medio, más 3 enteros, 9 décimos? Otra vez, parte entera, 4 más 3 da 7. Y aparte necesitamos hacer cuánto es un medio más 9 décimos. ¿Cómo le hacemos aquí? Acuérdate que es el número, el común denominador o el número más chiquito. Si yo pongo la tabla del 2 y la del 10, es el número más chico donde se juntan los dos. Entonces, si yo pusiera la tabla del 10, pondría 10, 20, 30. Pero si pusiera la tabla del 2, sería 2, 4, 6, 8 y 10. Ya que llegue al mismo número, al primer número donde se repitan las dos tablas, ese es mi común denominador. Entonces, me conviene ponerlo en décimos. ¿Cómo convierto este 2 que yo tenía aquí a 10? Pues acuérdate que se multiplica por 5, pero también arriba. Entonces, 5 por 1 da 5, quiere decir que un medio son 5 décimos y el otro queda igual. ¿Por qué? Porque ya lo tenía en décimos. Entonces, lo de abajo queda igual y sumamos lo de arriba. 9 más 5 da 14.
volvemos a tener una fracción donde el número de arriba es más grande que el de abajo, entonces lo pasamos a número mixto para podérselo sumar a la parte entera que ya teníamos. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 10 en el 14? Cabe una, porque 1 por 10 da 10. Si 1 por 10 nos da 10, ¿cuántos números nos faltan para que sumados nos den 14? Entonces nos hacen falta 4. Podemos revisar aquí, puede ser la respuesta esa o, bueno, lo voy a poner acá, más un entero, 4 décimos, que sería 8 enteros, 4 décimos, o la fracción más chiquita de esta que nos quedó aquí. Como es un número par, le podemos sacar mitad. Por ejemplo, 4 entre 2 nos da 2 y 10 entre 2 nos da 5. Entonces, ya que tenemos la fracción más chica, entonces esa sería la respuesta. Si la maestra no nos pide que la hagamos más chiquita, pues la podemos dejar así. Entonces, estos son los ejemplos por si te toca resolver algún problema que tenga números mixtos. Si fuera resta, se hacen igual, nada más que hay que tener cuidado al restar para que no nos vaya a salir mal. Espero este video te sirva y te ayude a estudiar para tu examen. Nos vemos en otro video.